Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar consciente de esa realidad, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.1380am.com. En el día de hoy vamos a continuar con el resumen o el análisis del libro de Apocalipsis, pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñanos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Amén. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Amén. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En la clase anterior estuvimos analizando una de las estrategias favoritas que ha utilizado Satanás para lograr que el ser humano desobedezca a Dios y asuma la conducta que consiste en atacar o tratar de tergiversar la palabra de Dios. Ya vimos que el padre de la mentira ha utilizado esta estrategia desde el mismo Edén, donde la utilizó con éxito para engañar y entrampar a Eva. Compara Génesis 2, anota esto, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, lo puedes comparar con Génesis capítulo 3, versículos 1 y 4. También vimos que en los últimos 3 siglos Satanás se las ha ingeniado para crear una élite de teólogos que se han atribuido la tarea no establecida por ningún lado en las Sagradas Escrituras de tener la autoridad de poder evaluar y criticar la Biblia y determinar qué de lo que está escrito en la palabra de Dios puede ser aceptado como posible y creíble y qué no debe ser aceptado ni creído por los seres humanos. A esta práctica se le ha dado a conocer como la crítica bíblica.
la cual se divide en dos modalidades de acuerdo al objetivo específico al que se dedican. Existe la crítica baja y la alta crítica. Así es. Vimos que supuestamente la baja crítica se ocupa de constatar o verificar lo más aproximadamente posible el texto de los manuscritos originales a partir de las copias que perduran hasta hoy. Por eso es comúnmente llamada crítica textual. Este tipo de crítica es más objetiva que la alta crítica, porque su campo se limita a un análisis de los manuscritos textuales disponibles. En cuanto a la alta crítica, decíamos que está interesada en la precisión del texto al estudiar los escritos meramente como literatura humana, rechazando de antemano cualquier inspiración divina posible de los escritores y de la intervención divina en los asuntos humanos. La alta crítica investiga la fecha de la composición, la autoría, el posible uso de las fuentes y la cultura que influyó en el texto. Por lo tanto, frecuentemente se distingue en crítica literaria, histórica, de fuentes, de formas y de redacción, dependiendo del aspecto de la alta crítica que se examine. Decíamos que el problema fundamental con la alta crítica es su dependencia de las especulaciones subjetivas de la crítica y no de la investigación científica verificable. El impacto negativo de la crítica bíblica puede verse en el creciente número de eruditos bíblicos, predicadores y cristianos laicos que han perdido la confianza en la veracidad de la Biblia. Aunque la Biblia históricamente ha sido contemplada como la palabra revelada de Dios, en la actualidad los cristianos liberales se niegan a identificar la palabra de Dios con el mensaje de la Biblia. Un número creciente de líderes cristianos se están uniendo al coro de descreimiento al poner en duda la veracidad de la Biblia. Esta elevada deserción de una buena opinión hacia la Biblia está teniendo un impacto mucho más devastador en el futuro de las iglesias cristianas que los intentos pasados de parte de Satanás de suprimir o de destruir la Biblia. Desafortunadamente, esta manera de forzar y encasillar a la Biblia en las categorías de la literatura secular distorsiona su mensaje y debilita su capacidad de transformar las vidas humanas. En tanto que la reforma debilitó la autoridad eclesiástica, la crítica bíblica ha debilitado la autoridad bíblica. El resultado es que, tristemente, para muchos profesores, seminaristas y predicadores, la Biblia ya no es más la palabra de Dios, normativa y con autoridad, que revela su voluntad y su propósito para la raza humana, sino un libro falible que contiene gemas de verdad mezcladas con error. Hoy veremos cómo han respondido los cristianos a los ataques de los críticos liberales al elaborar la doctrina de la inerrancia bíblica. Inerrancia significa sin errores. La controversia de la inspiración y de la autoridad de la Biblia raramente le preocupó a los cristianos hasta hace un siglo atrás. Consideraban que la Biblia era la fuente de su creencia. Aceptaban la autoridad de la Biblia sin definirla en términos de que estuviese libre de errores. Ninguno de los principales credos católicos ni protestantes analiza la noción de posibles errores en la Biblia. Recién a partir de comienzos del siglo XIX, esta cuestión ha dominado la escena religiosa. Un factor afín de fundamental importancia ha sido el impacto negativo de la crítica liberal que, como se observó anteriormente, redujo la Biblia a una colección de documentos religiosos llenos de dificultades y errores textuales. Este movimiento crítico ha llevado a muchos cristianos a abandonar su compromiso con la infalibilidad de la Biblia a fin de defender la visión cristiana tradicional
de la inspiración y de la autoridad de la Biblia, de los ataques de los críticos liberales, los cristianos conservadores elaboraron lo que se ha llegado a conocer como la doctrina de la inerrancia bíblica. Definir la doctrina de la inerrancia bíblica no es fácil, porque se presenta en una variedad de formas. David Dockery, un erudito conservador bautista del sur, ha identificado 9 tipos diferentes de estas doctrinas que abarcan desde el dictado mecánico de parte de Dios hasta la inerrancia funcional. Para los fines de nuestro estudio limitaremos nuestros comentarios a las 2 visiones más comunes de inerrancia, conocidas como inerrancia absoluta y la falibilidad limitada. Empecemos con la doctrina de la inerrancia absoluta. ¿Qué es la inerrancia absoluta? El erudito David Dockery brinda una excelente definición de inerrancia absoluta desde la perspectiva de un preconizador. Él dice: la Biblia, en sus autógrafos originales debidamente interpretados, será hallada fidedigna y fiel en todo lo que afirma con respecto a todos los ramos de la vida, la fe y la práctica. Una definición similar fue formulada por el Concilio Internacional sobre Inerrancia Bíblica, que se formó para defender la inerrancia bíblica de los ataques negativos de los críticos liberales. En 1978, aproximadamente 200 eruditos evangélicos y líderes eclesiásticos se reunieron en Chicago para asistir a una conferencia patrocinada por el Concilio Internacional sobre Inerrancia Bíblica. Después de 3 días de deliberaciones, emitieron lo que se conoce como la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Esta declaración está diseñada para defender la posición de la inerrancia bíblica contra concepciones liberales de la crítica bíblica. Los firmantes provenían de una variedad de denominaciones evangélicas e incluían a famosos eruditos como James Montgomery Boyce, Carl F. H. Henry, Roger Nicole, J. E. Parker, Francis Schaeffer y R. C. Sproul. La declaración amplía varios detalles en artículos pareados de afirmamos, y negamos, Tú puedes consultar esta resolución en internet bajo el título de Declaración de Chicago de Inerrancia Bíblica. Para los fines de este estudio citaremos solo algunas declaraciones significativas que aparecen en esa resolución multidenominacional. ¿Me ayuda, hermana Ilka, por favor? Afirmamos que la Escritura es inerrante en su totalidad, siendo libre de toda falsedad, fraude o engaño. Negamos que la infalibilidad y la inerrancia bíblica se limita a temas espirituales, religiosos o relacionados con la redención, excluyéndose de dar afirmaciones en los campos de la historia y la ciencia. Al ser plena y verbalmente dadas por Dios, las Escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas, tanto en lo que declaran acerca de los actos de creación de Dios, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de cada persona. Negamos que Dios haya anulado las personalidades de los escritores cuando hizo que ellos usaran las palabras exactas que Él había elegido. Afirmamos que la inspiración de Dios, en sentido estricto, se aplica solamente al texto autográfico de las Escrituras, que gracias a la providencia de Dios puede ser comprobado con gran exactitud por los manuscritos que están a la disposición de todos los interesados. Esta definición parece la teoría del dictado, que es
invalidada por el estilo literario particular de cada escritor y por la existencia de discrepancias en los textos bíblicos. Sin embargo, la aceptación de esta posición es vista por muchos evangélicos como divisoria de aguas de la ortodoxia. Equiparan la autoridad de la Biblia con la inerrancia, porque suponen que a menos que pueda demostrarse que la Biblia carece de errores en asuntos no religiosos, entonces no puede ser confiable en aspectos religiosos más importantes. Llegan hasta el punto de afirmar que los cristianos no pueden ser considerados evangélicos legítimamente a menos que crean que en la absoluta inerrancia de la Biblia. La anulación de esta creencia se supone que conduce al rechazo de otras doctrinas evangélicas y a la ruina de cualquier denominación u organización cristiana. En breve mostraremos que estas afirmaciones carecen de sustento bíblico e históricos. Hermano Franklin, hablemos de otra de las doctrinas inventadas para defender a la Biblia. ¿Qué es la falibilidad limitada? A los partidarios de la inerrancia limitada les importuna condicionar la autoridad de la Biblia a que esté libre de errores. Limitan la exactitud de la Biblia solo a los temas de la salvación y de la ética. Creen que la inspiración divina no impidió que los escritores bíblicos cometieran errores de naturaleza histórica o científica, puesto que éstas no afectan nuestra salvación. Para ellos la Biblia no está libre de errores en todo lo que dice, pero es infalible en todo lo que enseña con respecto a la fe y a la práctica. Un buen ejemplo de esta postura es la de Stephen T. Davis en su influyente libro The Debate About the Bible, Inerrancy versus Infallibility. El debate acerca de la Biblia, la inerrancia frente a la infalibilidad. Leamos un párrafo de su libro. Davis escribe: la Biblia es inerrante y solo si no hace declaraciones falsas o engañosas sobre algún tema, cualquiera que sea. La Biblia es infalible si y solo si no hace declaraciones falsas o engañosas sobre cualquier asunto de fe y práctica. En estos sentidos, personalmente sostengo que la Biblia es infalible, pero no inerrante. Las muchas limitaciones puestas sobre la inerrancia para salvar la credibilidad de la teoría tienen tanto sentido para el laico promedio como el término círculo cuadrado o similares. En última instancia, la cuestión no es si la Biblia no tiene errores, sino si es confiable para nuestra salvación. Argumentar que la inspiración divina impidió que los escritores bíblicos cometieran errores en cuestiones de fe y práctica, pero permitió que cometieran errores al tratarse de asuntos históricos y científicos, implica crear una dicotomía poco razonable. Significaría que la supervisión del Espíritu Santo, o sea, la inspiración, fue parcial e intermitente, dependiendo del tema a registrar. Esta visión es invalidada por la clara afirmación bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, vuelvo a repetir, 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La cuestión no es si la Biblia es inspirada en forma total o parcial, sino que en qué sentido el Espíritu Santo influyó sobre los escritores bíblicos para garantizar la veracidad de sus mensajes. Este tema será tratado en la última parte de esta lección. El debate entre los defensores de la inerrancia bíblica y los defensores de la falibilidad se han calmado un poco, pero los evangélicos siguen profundamente divididos. Los que creen en la inerrancia absoluta
contra los que sostienen la falibilidad limitada, o sea que la Biblia puede tener algunos errores. Parece que lo que aviva el debate sobre la inerrancia y hace que los cristianos se peleen por esta cuestión es un interés creado en defender las interpretaciones denominacionales de doctrinas claves. La preocupación primordial parece ser la interpretación de la Escritura en vez de su inerrancia. Hermano Franklin, si tuviéramos que evaluar la doctrina o la enseñanza de la inerrancia absoluta de la Biblia, ¿qué pudiéramos decir? La teoría de la inerrancia bíblica absoluta se basa mayormente en el razonamiento deductivo en vez de en el análisis inductivo de los textos bíblicos. El argumento lógico básico de la doctrina de la inerrancia bíblica puede resumirse en 3 declaraciones. Primero, la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, Dios nunca es autor de los errores. Y tercero, por lo tanto, la Biblia está libre de errores. ¿Es este un razonamiento sensato? El propósito de la inspiración es la inerrancia absoluta, es decir, un texto libre de inexactitudes o errores de cualquier tipo. La Biblia da testimonio de su propia inspiración, pero no de la inerrancia de toda la información que brinda. La inspiración nunca se define en la Biblia en términos de estar libre de errores. Buscaremos en vano un pasaje bíblico que enseñe que no hay declaraciones erróneas ni confusas. La razón es que sus escritores no eran teólogos apologéticos ni sistemáticos que tuviesen que hacer frente a las visiones críticas modernas de la Biblia. Vamos a leer 2 de los versículos donde la Biblia habla sobre su inspiración. Primero busquemos el versículo que ya dijimos hace un rato, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Prestemos mucha atención. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como vimos en 2 de Timoteo, solo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice que Dios dictó al escritor o que Dios controló al escritor al momento de escribir esa inspiración. Ahora leamos lo que nos dice al respecto 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí se nos especifica que fue directamente el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas, es decir, a los mensajeros de Dios. Sin embargo, en la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica plantea que la Biblia fue plena y verbalmente dada por Dios. Dios hizo que los escritores bíblicos usaran las palabras exactas que Él había elegido. Este no parece ser el caso. Sabemos que los escritores bíblicos no anotaron pasivamente lo que Dios les susurró al oído, porque cada uno usó su propio estilo de lenguaje y las fuentes disponibles. Es algo bien sabido que varios de los libros de la Biblia fueron compilados de documentos más antiguos como historias de reyes, genealogía y tradiciones orales. La falibilidad de esta fuente se refleja claramente en las discrepancias que hallamos en la Biblia. Bastarán algunos ejemplos para ilustrar este tema con esas discrepancias en la información de la historia que da la Biblia, y eso no quiere decir que la Biblia no fue inspirada por Dios. Hermano Franklin, según entiendo, el Espíritu Santo permitió la posibilidad de discrepancia en algunas porciones de los escritos bíblicos. Así es, mi hermana Ilka y mis queridos oyentes. En uno de los casos parece que 2 escritores bíblicos usaron 2 fuentes diferentes de información y las escribieron en la porción de la Biblia que les correspondió escribir. Vamos a leerla. Primero busquemos Segunda de Reyes, capítulo 24, y leamos allí el versículo 8.
donde dice que el rey Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Leamos eso. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Ahora busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 36, Segunda de Crónicas 36, y leamos el versículo 9, donde dice que el rey Joaquín tenía 8 y no 18 años cuando comenzó a reinar. Vamos a leerlo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El Espíritu Santo podía haber superado el problema de las dos fuentes contradictorias, susurrando la cifra correcta al oído de los dos escritores. Ese método habría eliminado la presencia de la discrepancia y la necesidad de debates eruditos. Así como estas, existen muchas otras discrepancias en la información histórica de la Biblia, sobre todo en cuestión de números. Pero el hecho es que el Espíritu Santo no eligió suspender ni suprimir las facultades humanas de los escritores para garantizar la exactitud absoluta. En cambio, eligió dar lugar a errores que no afectan nuestra fe y práctica. Es poco sensato que alguien le diga a Dios qué clase de Biblia debía haber producido a fin de que sus libros sean inspirados e inerrantes. No tenemos derecho a definir la inspiración según nuestros criterios subjetivos de inerrancia para enfrentar el reto de la crítica bíblica. Más bien simplemente necesitamos mirar y ver qué clase de Biblia se ha producido bajo la supervisión o la inspiración del Espíritu Santo. Una mirada imparcial a la Biblia sí admite la aseveración de que es inspirada y fidedigna para determinar nuestras creencias y prácticas, pero no valida la afirmación de que está libre de errores. Tenemos que aceptar la realidad en lugar de ignorarla. Para justificar e ignorar las discrepancias de información histórica que aparecen en la Biblia, como la que acabamos de leer, los defensores de la inerrancia absoluta afirman que solo los autógrafos originales eran inerrantes, no la Biblia actual. Esto significa que las discrepancias y los errores actuales supuestamente son el resultado de los errores de transmisión. Según ellos, las copias originales de los diversos libros de la Biblia no tenían errores, porque Dios inspiró a los escritores bíblicos para que escribiesen fielmente. La apelación de los manuscritos originales para justificar los errores existentes deja una puerta de escape permanentemente abierta para los inerrancistas. Sin importar cuán evidente sea un error, siempre pueden evadir la cuestión arguyendo que es un error de transmisión que no estaba presente en el manuscrito original. Este argumento, como señala el erudito Stephen Davis, parece intelectualmente deshonesto, especialmente si no hay evidencia contextual de que el supuesto error efectivamente se deba a un problema de transmisión. El estudio científico de las diferentes lecturas de los manuscritos bíblicos ha avanzado hasta el punto en que los eruditos actualmente pueden establecer con sorprendente exactitud la lectura de los manuscritos originales. Por otra parte, estos problemas son pocos en comparación con toda la Biblia y no afectan sus enseñanzas. Hermano Franklin, ¿será que un error hace que toda la Biblia sea de dudosa autenticidad? Realmente algunos inerrancistas argumentan que a menos que la Biblia esté sin errores en cada declaración que hace, entonces la veracidad de todas sus enseñanzas se vuelve sospechosa. Como lo expresa Dan Fuller,
Si incluso una de las declaraciones de la Biblia pudiese estar en error, la verdad de cualquiera de las declaraciones se vuelve cuestionable. El problema con este argumento es que condiciona la veracidad de las enseñanzas bíblicas a la absoluta fidelidad de sus detalles históricos, geográficos o científicos. Pero, como hemos dicho, en ningún lugar los escritos bíblicos afirman que todas sus declaraciones están libres de errores. La razón es que, para ellos, los eventos o mensajes trascendentales eran más importantes que los detalles circunstanciales. Un ejemplo será suficiente para ilustrar este tema. Marcos nos dice que al enviar a sus discípulos a una misión de predicación, Jesús les permitió llevar un bastón. Vamos a leer eso, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6, y leemos el versículo número 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Mateo y Lucas, sin embargo, dicen que Jesús específicamente prohibió que llevaran un bastón. Es decir, lo contrario. Vamos a leerlo. Primero busquemos Mateo capítulo 10, y vamos a leer los versículos 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora leamos lo que dice sobre el mismo evento el libro de Lucas, capítulo 9 y el versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Es evidente que las dos versiones son inconsistentes o tienen elementos en contra, y al menos uno de los evangelios esté equivocado. Pero esa inconsistencia no destruye la confianza en el evento relatado, a saber que Cristo comisionó a sus discípulos para que realizaran esa obra misionera. Aparentemente, para los escritores bíblicos, ese evento de hacer la obra misionera era más importante que los detalles. La credibilidad de las grandes doctrinas de la Biblia no depende de la precisión de los detalles circunstanciales. El temor de que si la inerrancia se viene abajo, entonces las grandes doctrinas de la Biblia también se vendrán abajo, es infundado. El hecho es que hay muchos cristianos que creen en esas doctrinas y que no están de acuerdo con la teoría de la inerrancia absoluta. Veamos otros ejemplos de estas discrepancias en la Biblia, pero antes queremos decirte que es muy importante que escuches esta clase hasta el final, por 2 razones. Primero, para que no te confundas. No creas que estamos tratando de hacer que dudes de la Biblia, sino por el contrario. Queremos prepararte para que cuando alguien se acerque a ti procurando destruir tu confianza en la Biblia, ya estés preparado y eso no te dañe la fe. Segundo, porque es posible que tú sin saberlo has heredado alguna de estas posiciones equivocadas sobre el tema, que ha sido el causante de las divisiones de las denominaciones cristianas en miles y miles de congregaciones con diferencia de credos y doctrinas entre ellas, y que pueden ser presa fácil de los partidarios de la crítica bíblica, que minimiza a la Biblia a una simple obra literaria, o a la inerrancia bíblica que pone a la Biblia con una supuesta perfección que la misma Biblia no aboga por ella. Te recomendamos que prepares tu papel y tu bolígrafo para que tomes nota de estas citas bíblicas, pero eso será en la próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios
por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Sé, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Amén. Asimismo, suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Así sea, Señor. Igualmente te pedimos bendiciones para esta emisora que abre sus puertas, sus micrófonos para que tu santa palabra sea estudiada. Amén. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque te lo agradecemos y te lo suplicamos en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda que puedes entrar a nuestra página web y escuchar o descargar todos los temas del curso bíblico básico y de este seminario profético. Entra a la siguiente dirección electrónica: www.escudrinandolasescrituras.com. Todo de seguido, en lugar de la ñ pones la n. www.escudrinandolasescrituras.com. Dale el dato a tus familiares, amigos, vecinos, seres queridos y a tus contactos en las redes sociales. También nos puedes encontrar en Facebook con el mismo nombre. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.